Mi exmarido hizo algo un jueves que todavía lamento amargamente haberme separado de él. Me casé a los 18 años y salía con este chico desde los 15. Confieso que mi madre influyó un poco en que comenzara a salir con él. Mis padres eran muy pobres y él tenía una buena situación económica. Con la madurez que tengo ahora, me doy cuenta de cuánto me presionó mi madre para que me casara con él. Recuerdo que cuando tenía 17 años, antes de casarnos, terminamos nuestra relación y por eso mi madre estuvo 3 días sin hablarme en casa. Solo volvió a hablarme cuando volvimos a estar juntos. En ese momento, no tenía la madurez para entender todo esto, pero ahora lo comprendo perfectamente. Nos casamos, tuvimos 2 hijos y él era un buen esposo, un buen padre, una buena persona. Sin embargo, yo no estaba enamorada de él y con el tiempo, eso pesó en nuestra relación. Era feliz con mi familia, pero sentía que me faltaba algo, una pasión que nunca había experimentado con nadie. Cuando tenía 25 años, comencé a trabajar en una empresa. Hice grandes amistades y conocí a una persona de la que me enamoré. Empezamos a hablar, siempre dejando claro que estaba casada y tenía 2 hijos. No hubo traición ni nada entre nosotros, pero desarrollamos una amistad muy fuerte. Siempre le decía que quería tener el valor de separarme, pero no lo hacía por mi madre. Vivimos esa pasión sin tener una relación física durante 2 años. Años después, mi madre fue diagnosticada con cáncer y cuando se descubrió el cáncer ya estaba en estado terminal. No sobrevivió mucho tiempo después del diagnóstico. Parece que cuando mi madre falleció, me quité $1 de encima. 4 meses después de su muerte, me armé de valor para pedir el divorcio y separarme. Mi exmarido quedó devastado. Me entristeció mucho por él, ya que realmente era un buen esposo, un buen padre. Lloró, suplicó, preguntó si había hecho algo malo, pidió que lo perdonara y dijo que podría cambiar. Pero no era sobre él, era sobre mí. Entonces me separé. Poco después viajé con mi nuevo novio. Pasamos un fin de semana entero juntos y fue la cosa más maravillosa de mi vida. Realmente estaba enamorada y sentía algo que nunca había sentido por nadie. Regresamos a casa y mi exmarido me llamó para hablar. En la conversación, me pidió que no hiciera público inmediatamente mi nueva relación pidiéndome que esperara a que se finalizara el divorcio para contarle a todos sobre nosotros. También pidió que no dejara a los niños con él, excepto en días específicos y que le permitiera ver a los hijos siempre que quisiera. Acepté estas condiciones ya que él siempre fue muy bueno conmigo. Los niños habían estado en su casa durante 2 semanas antes de aquel jueves. El lunes, el día que llevo a los niños a la escuela, mi hijo menor había olvidado una radio en casa de su padre. Estaba muy apegado a esa radio, así que le envié un mensaje a su padre, pero no respondió. Me pareció muy extraño, ya que él siempre respondía rápidamente a todo lo relacionado con los hijos. Llamé, pero tampoco contestó. Como no tenía familiares en la ciudad donde vivíamos, no tenía a nadie que me ayudara. Pasé todo el día intentando llamarlo preocupada, pensando que tal vez era normal que no respondiera de inmediato. Siempre respondía y atendía las llamadas relacionadas con los hijos. Cuando ya habían pasado más de 5 desde que envié el mensaje y llamé y él no daba señales de vida, envié un mensaje diciendo que si no me respondía en 2, iría a su casa para ver qué estaba pasando. Pasaron 4 más y todavía no había respuesta. Cuando finalmente decidí ir a la casa de mi exmarido, ya era tarde en la noche. Los mensajes y llamadas que había enviado durante todo el día seguían sin respuesta, y mi nerviosismo estaba a punto de explotar. Su casa no quedaba lejos, así que me preparé rápidamente, subí al coche y conduje hasta allí con la mente llena de escenarios terribles de lo que podría estar pasando. Cuando llegué a la casa, noté que todas las luces estaban encendidas. Mi corazón se aceleró. Toqué la puerta varias veces, esperando escuchar el sonido de los niños corriendo para abrir, pero el silencio era perturbador. A estas alturas, ya estaba al borde de perder la paciencia. Tomé la llave de repuesto que aún tenía y desbloqueé la puerta, entrando sin ceremonias. La escena que encontré me sorprendió, pero, al mismo tiempo, me irritó. Los niños estaban todos acostados en el sofá de la sala, dormidos profundamente, aún con la ropa del día. El videojuego estaba encendido, la televisión mostraba un juego pausado, y algunos controles estaban tirados en el suelo. Mi exmarido estaba estirado en su silla favorita, también dormido, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Me quedé parada por unos segundos, observando la escena con una mezcla de alivio y frustración. Todos estaban bien, pero ¿cómo podía ser tan relajado? ¿Y si algo serio hubiera pasado con los niños? ¿Cómo se atrevía a ignorar mis mensajes y llamadas, especialmente cuando el tema involucraba a nuestros hijos? Tomé a mi hijo menor en brazos, que apenas se movió, exhausto de tanto jugar, y lo llevé al coche. Volví y hice lo mismo con mi otro hijo.
Durante todo el proceso, mi ex seguía durmiendo profundamente, como si el mundo exterior no existiera. Eso me irritó aún más. Siempre era así, demasiado tranquilo, demasiado relajado. Todo en su espalda parecía ligero, mientras yo lidiaba con las preocupaciones del día a día. Después de colocar a los niños en el coche, volví a la casa. Le eché una última mirada a él, que aún estaba ajeno a todo. No me preocupé por despertarlo. Tomé las mochilas de los niños y salí, decidida a resolver las cosas a mi manera. Cerré la puerta con llave y me fui, sin dejar ni una sola palabra. Cuando volví de ese viaje con mi nuevo novio, estaba segura de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Él me hacía sentir algo que nunca sentí con mi exmarido, y eso era la prueba de que el problema siempre había sido mi antiguo matrimonio. Mi exmarido era muy bueno, un excelente padre, pero nunca despertó la pasión en mí como lo hizo este nuevo hombre. Todo parecía más intenso, más real, y finalmente creí que estaba viviendo la vida que siempre debí tener. Al principio, todo era perfecto, pero con el tiempo, mi novio comenzó a cambiar. Se irritaba por cosas pequeñas, siempre quejándose del tiempo que dedicaba a los niños y de cómo mi exmarido seguía presente en nuestras vidas. No podía entender cómo mi ex seguía tan involucrado con los hijos, como si quisiera seguir controlándolo todo. Eso molestaba a mi novio, y con razón. Yo misma empezaba a darme cuenta de cómo la excesiva bondad de mi exmarido estaba afectando mi nueva relación. Por supuesto, mi actual novio no estaba equivocado. Era un hombre increíble, pero su paciencia estaba siendo llevada al límite por culpa de los niños y de mi ex. Yo comencé a ver completamente normal que se irritara. ¿Quién no lo haría viendo cómo su padre mimaba a los niños con regalos caros mientras nosotros tratábamos de construir una nueva vida? La actitud de mi ex solo complicaba todo. Y claro, los niños empezaban a ser insoportables. Todo era su culpa también. Mi novio solo intentaba traer un poco de orden a la casa, pero ellos insistían en desafiarlo, siempre acudiendo a su padre para resolver todo. Eso era inaceptable. No era de extrañar que mi novio perdiera la paciencia. Estaba tratando de imponer reglas, y los niños simplemente no obedecían. Mi exmarido nunca supo cómo disciplinarlos de verdad, y ahora la culpa recaía sobre nosotros. Todo eso estaba afectando nuestra relación, y era evidente de dónde venía el problema, de mi exmarido y sus actitudes permisivas, que debilitaban la autoridad de mi actual pareja. La verdad es que mi exmarido había criado niños dependientes y mimados. Si hubiera hecho un mejor trabajo como padre, tal vez mi novio no tendría que ser tan estricto con ellos. Pero ¿quién podría culparlo? Solo estaba tratando de corregir los errores que mi ex había causado. Entendía perfectamente por qué se enfadaba. Los niños necesitaban disciplina, y él estaba haciendo lo mejor que podía. Hubo un momento en que mi novio explotó por completo. Mi hijo menor comenzó a llorar porque quería pasar más tiempo con su padre, y mi novio, que ya estaba al límite, le gritó. Por supuesto, la culpa no era suya. ¿Cómo iba a mantener la calma cuando lo desafiaban constantemente de esa manera? Mi exmarido, una vez más, estaba interfiriendo en nuestra vida y arruinándolo todo. Me enfurecí. Si mi ex no fuera tan permisivo, los niños respetarían a mi novio y la situación sería completamente diferente. Mi novio también comenzó a sugerir que debíamos exigir más dinero a mi exmarido. Después de todo, siempre fue generoso, pero eso no era suficiente. Necesitábamos asegurar el futuro de los niños, y el dinero que ya pagaba no era suficiente. Mi novio tenía razón. Era justo que mi ex contribuyera más. Siempre había tenido una buena vida, y ahora era nuestro turno de garantizar que los hijos tuvieran todo lo que se merecían, y claro, mi actual pareja me mostró que eso incluía la casa con la que soñábamos comprar. Mi exmarido podía pagar perfectamente por eso, al fin y al cabo, era por el bien de los hijos. En el fondo sabía que mi exmarido nunca diría que no, porque era un hombre bueno y sinceramente, ese siempre fue el problema. Nunca fue un hombre de verdad. Era demasiado tranquilo, educado, siempre intentando complacer a todos. La verdad es que necesitaba a alguien fuerte a mi lado, y eso fue lo que encontré en mi actual novio. Él era la autoridad que mi ex nunca supo ser, y comencé a entender que esa agresividad, ese carácter más duro, era exactamente lo que necesitaba. Todo lo que estaba pasando era culpa de mi exmarido. Había criado hijos débiles, no sabía imponer límites, y ahora, incluso a distancia, seguía arruinándolo todo. Mi novio solo quería lo mejor para mí, y si se enfadaba, era por el estrés que mi ex y los niños causaban. No era culpa suya. La agresividad que mostraba era una reacción natural. ¿Quién podría culparlo por perder la paciencia? Después de todo, estaba intentando arreglar todo lo que mi exmarido había destruido. Si mi ex no hubiera fallado tanto como hombre, nunca habría tenido que pasar por todo esto.
Él era quien había causado esta confusión en nuestras vidas. Solo quería paz y él seguía interfiriendo, aunque no lo viera. No estaba siendo manipuladora, para nada. Solo estaba exigiendo lo que era justo. Si mi exmarido era tan buen padre como le gustaba decir, entonces debería asegurarse de que los hijos tuvieran lo mejor, y si eso significaba dar más dinero, que así fuera. Mi actual pareja solo me estaba ayudando a ver la verdad. Con la decisión tomada, comencé a organizar todos los documentos necesarios para la acción legal. Me involucré con un abogado especializado en casos de pensión alimenticia y división de bienes, explicando detalladamente mi situación. Mi objetivo era claro: asegurar una parte significativa de la fortuna de mi exmarido para proporcionar una vida cómoda para mí, mi nuevo compañero y nuestros hijos. Mientras preparaba la documentación, mi nuevo novio se mostraba cada vez más entusiasmado con la idea. Me apoyaba completamente y estaba decidido a asegurar que obtuviéramos lo que merecíamos. La idea de finalmente tener la casa de nuestros sueños parecía cada vez más real, y eso solo aumentaba nuestra determinación. Durante este periodo mantuve contacto con mi exmarido solo lo necesario para actualizarlo sobre el avance del proceso y hacer algunos ajustes en relación con los hijos. Se mostraba preocupado y confundido, sin entender por qué estaba tomando tales medidas, especialmente después de tantos años de buena relación. Para mí, sin embargo, era una cuestión de asegurar un futuro estable y cómodo. En nuestras conversaciones, él seguía expresando su preocupación por los niños e insistía en que quería lo mejor para ellos. Pero para mí esas palabras no eran suficientes. Lo que realmente quería era garantizar que mi nueva vida se construyera sobre una base sólida, y la contribución financiera de mi exmarido era parte esencial de ese plan. Mi nuevo novio empezaba a mostrar cierta frustración con la falta de cooperación de mi exmarido. Su impaciencia era visible y a veces expresaba su irritación de manera más directa. Sin embargo, siempre defendía la idea de que si mi ex realmente amaba a sus hijos, debía entender la necesidad de contribuir más para el bienestar de ellos y de la nueva familia que estábamos formando. Cuando la acción legal finalmente comenzó, mi exmarido fue llamado a declarar y proporcionar toda la información financiera necesaria. El proceso fue largo y estresante, pero estaba decidida a conseguir lo que creía que merecíamos. Cada reunión con el abogado y cada documento presentado eran un paso más cerca de lograr lo que habíamos planeado. Mi exmarido, aunque era una buena persona, parecía estar perdiendo la paciencia con toda la situación. No entendía por qué estaba tan insistente en asegurar más recursos financieros, especialmente cuando siempre había sido un padre presente y dedicado. Sin embargo, para mí, eso no importaba. Lo que importaba era garantizar que la vida que deseaba y merecía fuera una realidad, y mi actual compañero estaba a mi lado en cada etapa de este proceso. Estaba decidida a seguir adelante con mis planes, sin dejarme afectar por sentimientos de culpa o dudas. Si mi exmarido no podía comprender la necesidad de proporcionar más recursos, entonces tendría que actuar en favor del futuro de mi nueva familia. Mi nuevo novio, que era la fuerza y la autoridad que siempre había sentido que me faltaba, estaba resuelto a garantizar que todo saliera según lo planeado. En el fondo, sabía que estaba haciendo lo que consideraba correcto. Mi exmarido podía haber sido un buen padre y un hombre generoso, pero la realidad era que la vida que tenía ahora requería más, y estaba dispuesta a luchar por eso. El amor y el compromiso que mi nuevo novio me ofrecía eran la prioridad, y estaba decidida a garantizar que nuestra nueva vida fuera tan cómoda y segura como fuera posible. La noticia llegó por correo: el juez había decidido a favor de mi exmarido. Aunque había preparado mi mente para la posibilidad de perder, la decisión todavía me sorprendió. El fallo era claro y firme: no se otorgarían recursos adicionales, y mi exmarido mantendría el control sobre sus bienes. Sentí una oleada de frustración y enojo. Todo el esfuerzo, el tiempo y los recursos dedicados para obtener una parte significativa del patrimonio de mi exmarido parecían haberse desvanecido en el aire. Mi nuevo novio estaba igualmente decepcionado, y el ambiente en casa se tornó tenso. Poco después de la decisión del juez, mi exmarido se presentó en mi casa. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Aparentemente él había querido hablar en persona para cerrar este capítulo de manera definitiva. Necesitamos hablar, dijo con voz firme pero calma. No quiero que esto afecte a nuestros hijos. Aunque hemos tenido diferencias, nunca he dejado de respetarte y de querer lo mejor para ellos. Pero más allá de eso, quiero que sepas que siempre te he amado y respetado, y sinceramente no creo que merezca esto. Me duele que estés tomando estas decisiones. Sus palabras me hicieron sentir un torbellino de emociones. Mi exmarido siempre había sido un hombre bueno, pero en ese momento, no pude evitar sentir que sus palabras eran parte de un último intento para evitar la ruptura definitiva de nuestra relación. A pesar de sus esfuerzos, estaba convencida de que necesitaba avanzar con mi vida, y no estaba dispuesta a dejar que sus palabras cambiaran mi decisión.
Te respeto, pero esto no se trata solo de ti. Se trata de lo que yo y mi nuevo compañero necesitamos para construir una vida juntos, respondí, tratando de controlar mi voz para que no reflejara demasiado de mi enojo. Estás siendo egoísta al no considerar que esto también afecta a la nueva vida que estamos intentando construir. Mi exmarido suspiró profundamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Sus pasos resonaban en la entrada mientras se alejaba, y un sentimiento de derrota me invadió. Había querido ver un final diferente, pero no podía ignorar la realidad. Después de su partida, me senté con mi nuevo novio para discutir los próximos pasos. El desánimo se había apoderado de nosotros, pero estaba decidida a no dejar que esto nos derrotara. Mi nuevo compañero, que había sido una fuente de apoyo constante, merecía algo más. No solo quería que tuviéramos una casa de lujo, sino que sentía que él debía recibir el reconocimiento y el estilo de vida que realmente merecía. Él está siendo egoísta, le dije a mi novio con una determinación renovada. No solo está impidiendo que tengamos lo que necesitamos, sino que está dejando que esta situación nos afecte. No puedo permitir que esto nos detenga. Vamos a encontrar una manera de lograr lo que queremos. Tú mereces tener una vida de lujo, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para conseguirlo. Mi nuevo novio me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que estábamos enfrentando tiempos difíciles, pero su confianza en que superaríamos estos obstáculos me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Estaba decidida a asegurarme de que nuestra vida juntos fuera exactamente como la habíamos soñado, y no permitiría que las acciones de mi exmarido nos impidieran alcanzar nuestras metas. En los días siguientes continuamos buscando maneras de mejorar nuestra situación y encontrar nuevas oportunidades. Aunque la derrota en el tribunal había sido un golpe duro, estaba decidida a no dejar que eso definiera nuestro futuro. Mi exmarido podía haber ganado la batalla legal, pero yo estaba determinada a ganar la guerra de construir la vida que deseaba para mí y mi nuevo compañero. Pienso en vengarme de mi exmarido prohibiéndole ver a los niños y voy a mentirles a los niños diciéndoles que él siempre fue un padre malo y agresivo. ¿Creen que estoy haciendo lo correcto?